Muy buenas tardes para todos. Para nosotros es un gusto poder estar acá con ustedes compartiendo lo que es nuestra tradicional guía Bancolombia con las perspectivas para el 2024 y una mirada a lo que ha sido este desafiante 2023. Desde la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, les agradecemos su asistencia en la tarde de hoy. Y comunicarles que estaremos publicando al finalizar esta intervención lo que contiene nuestra guía Bancolombia en sus secciones de la parte de investigaciones económicas y sectoriales con todas las nuevas proyecciones actualizadas con esa visión hacia lo que será el 2024. En efecto, hemos tenido un entorno económico bastante desafiante en este 2023, pero el 2024 así lo continuará siendo. El enfriamiento de la economía global incluso, pues nos está mostrando que cada vez más hay ciertas cosas que estamos entendiendo del entorno económico y otras cuantas que son simplemente factores inesperados y claramente un factor de alta incertidumbre como son los escenarios de conflictos geopolíticos, alta inflación, tasas de interés más altas por más tiempo, sin duda imprimen un reto importante mirando hacia adelante. Una mirada rápida a lo que estamos proyectando con con la actualización de estas proyecciones, pues mantenemos nuestros pronósticos que actualizamos en junio pasado de 0.9% de crecimiento para el año 2024, con una proyección de 2023 de 1.2%. Asimismo, vemos una inflación esperada de 5.9% para el 2024, atendiendo precisamente ese reto que tenemos en materia de altos precios y persistencia inflacionaria. Y pues también una visión de cara a la tasa de cambio que pues sin duda veníamos de una tendencia de alta volatilidad, cosa que podría permanecer en el 2024, pero que ahora vemos dentro de unos rangos un poco más razonables con una proyección para el 2024 en torno a los 4.250 de tasa promedio para el año 2024. A pocas semanas de empezar lo que sería este cierre de año, desde ya vamos a estar repitiendo de manera recurrente en medio, digamos, de esa frase que todos los colombianos tendemos a decir en la novena navideña de prudencia hace verdaderos sabios. Nada más apropiado para este 2024 de cara a los desafíos que nos presenta la economía y el escenario global. Pero miremos un segundo a partir de dónde venimos. Recordemos que el 2020 fue ese año negro, ese año nefasto en crecimiento económico, con una contracción pues muy importante, histórica en la economía colombiana producto de la pandemia, pero con un rebote en materia de crecimiento económico en el 2021, que es esa bola verde que ven ahí, con un crecimiento también histórico del orden del 11%. No obstante, eso nos dejó un legado mucho y un lastre muy importante en materia de inflación para el año 2022, con una inflación del orden que en algún momento tocaba el 13%. El 2023 ha sido un año sin duda desafiante, como lo registra una proyección de crecimiento de 1.2% para este año, pero denota de alguna manera una resiliencia económica en ciertos sectores, como son los sectores de servicios, los sectores de entretenimiento, el mercado laboral más resiliente, que nos hace tener una perspectiva y una primera parte del 2023 con desempeño más favorable, no obstante persistencia en el dato de inflación de 9.6% esperado para el 2023. El 2024 será ese año donde culminamos esa etapa de acoplamiento, normalización de esa actividad económica en torno a un 0.9% de crecimiento y definitivamente hemos revisado al alza nuestra proyección de inflación con un nivel de 5.9% para el 2024, todavía distante de lo que es esa meta, distante de los niveles que tal vez son parecidos a los del 2019, del orden del 3%
inflación meta o 3%, 3.5% de crecimiento potencial de la economía colombiana. De alguna manera venimos cerrando este ciclo que ven ahí, retornando lentamente hacia los niveles, digamos, de normalización luego de una debacle, digamos, en el 2020 y una alta y exacerbada recuperación en ciertos segmentos. Y como lo veremos a lo largo de nuestra guía Bancolombia, pues esos sectores que generaron ese impulso a la economía en el 2021 y 2022, pues son algunos de los sectores más golpeados en este 2023, dado un contexto de inflación, tasas de interés, depreciación, incertidumbre. Pues muy bien, hemos visto cómo precisamente el mundo entero ha volcado hacia tener unas mejores perspectivas del 2023 y de alguna manera postergando ese acoplamiento de la economía para el 2024, con unas leves reducción en las revisiones de los analistas económicos hacia los niveles que ven ahí marcados en rojo para el 2024. El Fondo Monetario Internacional acaba de revisar a la baja varios indicadores de crecimiento de Estados Unidos, pues la zona euro, y de alguna manera, pues China, que siempre ha sido un gran impulsor de la economía mundial, pues la viene pasando mal con un sector inmobiliario deteriorado, con un consumo que no responde, y siempre que las perspectivas de una economía tan grande como la China se vean afectadas, pues naturalmente los socios comerciales, incluyendo pues Colombia, empezamos a ver de alguna manera unas dificultades para recuperar la actividad económica. Sin duda, pues hemos visto por el lado positivo una resiliencia de los mercados laborales, y repetir que este es un fenómeno en el que Colombia pues no es ajena a lo que hemos visto de cara, por ejemplo, a la resiliencia del mercado laboral estadounidense. También en Colombia, como lo veremos, tenemos unos indicadores de desempleo que se mantienen en un dígito, y tal vez el mensaje aquí con este cuadro es decir que los efectos rezagados de la política monetaria contractiva, de este ajuste y acoplamiento de las economías en la pospandemia, nos va a tomar más tiempo. Y el 2024 será ese año de menor crecimiento. No obstante, veremos cómo tenemos unas perspectivas de recuperación hacia el final del próximo año. En la medida que tengamos tasas de interés elevadas por un periodo prolongado, lo que se ha venido acuñando en el mercado, higher for longer, más tiempo, tasas altas, pues empiezan a haber un grado de incertidumbre de cara a los efectos que esa transmisión monetaria rezagada vaya a tener sobre los hogares, empresas y los bolsillos de las personas. Entonces, todavía una fuente de incertidumbre en medio de cierta conocimiento de un 2024 en desaceleración que seguiremos mirando en mayor detalle. Pues naturalmente Estados Unidos se presenta como una de las economías que mejor desempeño ha tenido y sigue sorprendiendo al alza la resiliencia del mercado laboral, no obstante también algo de presión sobre su indicador de inflación. Si bien la inflación viene cayendo en dicho país y se podría, digamos, estar mirando una proyección de inflación de Estados Unidos al orden del 3.4 para el 2023, 2.6 para el 2024, pues lo cierto es que será una decisión muy cuidadosa la que está tomando la Fed para poder ir poquito a poco generando recortes esperados de la tasa de interés, pero no lo hará antes de realmente tener confianza de cara a que esta senda de precios, que claramente se exacerbó hacia los niveles del 6% de inflación anual, retorne nuevamente hacia esa meta del 2% de la Fed. Dicho lo anterior, tasas de interés que gradualmente empiezan a caer, pues van a tener una transmisión hacia el sistema financiero, hacia los hogares y las empresas, y en ese sentido, tenemos la visión que el 2024 seguirá siendo un año desafiante en términos de las condiciones financieras y el financiamiento global. Otro de los fenómenos tal vez totalmente inesperados en medio de este año que ya casi estamos cerrando, tiene que ver precisamente con
esos eventos de conflictos geopolíticos que, si bien ya veníamos entendiendo y descontando con la guerra de Rusia y Ucrania, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los conflictos entre China y Taiwán, pues sorpresivamente la noche a la mañana encontramos nuevamente un conflicto de gran magnitud en el Medio Oriente entre Israel y Hamas, con una incertidumbre grande de cara a cómo se va a revertir posiblemente esa tendencia de precios del petróleo. Veníamos teniendo unos años en los 2022 de altos precios del petróleo, altos precios de los commodities, que generaron naturalmente una presión inflacionaria, pero también una buena base para nuestras exportaciones, y vemos cómo esa perspectiva de precios del petróleo pues debería ir descendiendo. No obstante, veremos volatilidad en la medida que se va desarrollando ese conflicto en el Medio Oriente. Todo este contexto repercute en un crecimiento del PIB de nuestros socios comerciales que no es el que uno quisiera tener para poder ayudar a jalonar la economía colombiana en medio de la desaceleración y del proceso de enfriamiento sobre el que estamos llevando. Y vemos cómo la perspectiva de crecimiento de nuestros principales socios comerciales pues tiene una visión de mediano plazo no tan prometedora, con crecimientos del 2% del PIB. Definitivamente un escenario que vemos pues de fragmentación geopolítica, riesgo afuera y naturalmente una transmisión hacia lo que es la actividad productiva acá en Colombia. Muy bien, pasando un poco ahora al detalle de qué estamos viendo para la economía colombiana. Vemos precisamente el indicador que lanzamos nuevamente el día de hoy, el indicador Naucas, que es un indicador propietario de Bancolombia, basado en la transaccionalidad y toda, digamos, el flujo de diferentes tipos de operaciones que pasan a través de los canales de Bancolombia, y vemos cómo el Naucas, que de alguna manera es un indicador visionario de la actividad económica del país, registra un nivel de 1% a nivel de octubre. Y en ese sentido, pues vemos cómo en efecto se va dando una ralentización de la actividad económica. Recordemos que el PIB crece tan solo 0.3% en el segundo trimestre, y creemos que a niveles de finalizar este 2023, el crecimiento de 1.2% suena algo sensato. Venimos de una base alta de crecimiento, que tuvimos un primer trimestre bastante favorable con un 3%, resiliencia económica en diferentes sectores que ahora miraremos desde la visión sectorial, pero definitivamente una tendencia de enfriamiento, y pudiera hacerse un símil con el aterrizaje suave que se viene dando a nivel internacional. No obstante, pues vemos algunos factores que estarían, digamos, favoreciendo y podrían ser dinamizadores del crecimiento acá en Colombia, y tienen que ver con el elevado presupuesto de la Nación para el 2024. Recordemos que en el marco fiscal de mediano plazo, la ley de presupuesto que se viene, digamos, aprobando y discutiendo para los años siguientes, pues denotan unas grandes necesidades de gasto social y una apuesta desde el punto de vista de infraestructura, programas de vivienda y programas contracíclicos en medio de la desaceleración. Pudiera existir un sesgo alcista si en efecto se logra ejecutar esos distintos programas. Vemos algo de resiliencia en el consumo de los servicios. No es secreto que los colombianos estamos consumiendo entretenimiento, servicios en restaurantes, compras online, gaming online y también de alguna manera turismo. Entonces vemos cómo esa resiliencia hacia el consumo volcado hacia experiencias, hacia servicios, pues podría ser uno de los factores que ha ayudado a dinamizar un poco el crecimiento en este 2023 y pudiera seguirlo haciendo en el 2024. Además, mencionar que eso es un fenómeno a nivel mundial, el volver, digamos, a querer consumir experiencias más que bienes, también porque los bienes durables tendemos a querer financiarlos, y dadas las altas tasas de interés, pues se hace cada vez más complejo. Hay un sólido
flujo de remesas. Y acá pensando no solo en el escenario un poco de prudencia que mencionábamos al inicio, pues también hay que tratar de ver en medio de estas dificultades las ventanas de oportunidades que pudieran existir para la actividad económica y sin duda un flujo de remesas que llega de manera importante a nuestro país y a la región de Latinoamérica, aunado a una resiliencia económica de nuestro principal, digamos, emisor de remesas, Estados Unidos, pues hace ver que aquí pudieran existir oportunidades. Por el otro lado, también existen perspectivas más favorables hacia el final del 2024, dada el inicio esperado en materia de recortes de tasas de interés, tanto de las economías desarrolladas como de la economía colombiana, y hablaremos un poco más de esas perspectivas más adelante. No obstante, pues existen riesgos a la baja y en ese sentido, pues vemos cómo el entorno financiero de corto plazo se sigue ajustando a este escenario de elevadas tasas de interés. Vimos cómo en marzo de este año esa turbulencia financiera internacional nos hizo pensar el riesgo que existe de cara a no gestionar adecuadamente las tasas de interés en niveles tan altos, y como hay cierta incertidumbre de cara a la transmisión y los rezagos que todo este accionar tiene sobre el sector real, pues de todas maneras hay algo para estar mirando en materia del entorno financiero. La incertidumbre geopolítica, que ya la he mencionado, seguirá siendo algo para tener en consideración. Y tal vez el último punto que creo que es bien importante de cara a entender nuestra visión de crecimiento o de bajo crecimiento de mediano plazo tiene que ver con una inversión persistentemente baja frente a referencias históricas. El dato de inversión que venía desde niveles superiores al 20% como porcentaje del PIB previo a la pandemia, pues ha migrado hacia niveles del 18% como porcentaje del PIB y no se le ve, digamos, una salida muy favorable como lo vemos en el siguiente cuadro. Precisamente la proyección de inversión fija como un componente importante por el lado de la demanda del PIB, pues nos arroja una caída del 6.6% de la inversión para el 2023 y prácticamente un crecimiento nulo para el 2024. Esto soporta nuestra visión de mediano plazo de crecimiento por debajo o cercano al 2%, no los niveles que uno quisiera tener para una economía que todavía enfrenta todo tipo de brechas y todo tipo, digamos, de necesidades. El otro componente es de la demanda, que, digamos, no nos plantea un escenario muy favorable para el 2023 y que algo de eso se traslada al 2024, tiene que ver con el comportamiento que ha tenido la balanza comercial. Vemos acá cómo las exportaciones en el 21 y el 22, jalonadas por los altos precios de los commodities que mencionaba anteriormente, hoy día se estima crecerá tan solo 0.6% para el 2023. Unos niveles que claramente afectan una cadena productiva y la cadena de valor completo, desde la inversión hasta el agro, y en las exportaciones cayendo estos niveles, pues tienen unas repercusiones importantes en la actividad económica en general y esa perspectiva. Y lo propio para las importaciones, tuvimos, digamos, unos altos niveles de depreciación, las importaciones tendemos ya sea o a financiarlas y pues dadas las altas tasas de los créditos, pues vemos cómo se desincentiva la importación, digamos, de maquinaria, la importación de bienes que tendemos a bienes durables, por ejemplo. Entonces, una caída de 8.2% en términos reales para las importaciones en el 2023 denota perfectamente las dificultades que tienen los importadores y todo esto también aunado a ese fenómeno de inflación que hizo que todos tomáramos con mucha cautela qué estamos consumiendo y cómo estábamos viendo cómo aumentaban los precios de todo tipo de bienes. Entonces, en general, la perspectiva desde el punto de vista de los sectores y de la demanda que viene jalonando, pues bastante compleja para el 2023 y, digamos, de estabilidad en el 2024 frente a esa visión. Uno de los componentes que lo ven acá en el consumo público, que pudiera ser uno de los detonantes de mayor crecimiento en el 2024, tiene que ver precisamente con la administración pública, los gastos que se dan en defensa, los gastos que tiene que ver todo con el sector público. Vemos un pronóstico de 4.6% de crecimiento real para el 2024. En la medida en que se logre ejecutar
esos programas en vivienda, infraestructura, gasto social, agro que es un sector, digamos, al que este gobierno le ha apostado de manera importante y realmente pues tiene un crecimiento prácticamente nulo en este 2023, pues veremos si realmente este gasto público será el gran jalonador de la economía en medio de las dificultades que estamos viendo para el consumo privado. Bien, como le mencionaba, pues hay muchas apuestas sobre lo que la administración pública y el gasto, digamos, desde el sector pudiera llegar a dinamizar. Mucho se ha escrito en la literatura sobre cómo las políticas contracíclicas, en especial de sectores como el de vivienda, que es intensivo en mano de obra, construcción, infraestructura, pues no solo ayudan, digamos, a subsanar y de alguna manera fraguar el ciclo económico, pero también ayudan a apostarle a inversión, productividad para un mejor crecimiento de mediano plazo. Y vemos cómo precisamente los años del 2020, 2021, pues mucho gasto se dedicó pues a atender la pandemia, asistencia social, esto es un fenómeno a nivel internacional, y pues nos había dejado unas cuentas bastante complejas desde el punto de vista del balance del gobierno nacional central. La buena noticia o algo sorpresivo que hemos venido anotando tiene que ver con un mejor desempeño del déficit fiscal, más del orden del 4%. No obstante, aquí hay que anotar que esto se debe principalmente por dos motivos. Por un lado, pues por el lado de los ingresos, pues naturalmente la reforma tributaria ha dejado unos ingresos importantes en materia del balance de las cuentas del gobierno. Pero por el otro lado, tenemos también que ha habido un menor gasto. La falta de ejecución de algunos programas, los cuellos de botella en programas de subsidios como el de Mi Casa Ya y otros, pues denotan de alguna manera la dificultad para ejecutar un presupuesto que ya ha estado asignado, avalado y que está, digamos, muy acorde con el alto gasto social que tiene como política de gobierno. Pero entonces, pues el resultado es como agridulce en el sentido que qué bueno ver un balance del gobierno nacional central que claramente falta aún por corregir, pero pues dista de los niveles de desenfrenado gasto del 2020-2021, pero pues la contrapartida es que no necesariamente se está ejecutando de la manera que se quisiera, en parte porque también se requiere una corrección del déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible y de alguna manera sabemos que ahí hay un esfuerzo que se viene haciendo para precisamente subsanar algunas, digamos, de estas finanzas. Por el lado de la sostenibilidad fiscal de más mediano plazo, pues también empezamos a tener un poco más de dudas respecto a la sostenibilidad de algunos componentes de ingresos. Recordemos que en el marco fiscal de mediano plazo se incluyen algunos ingresos esperados que podrían ser efectivos o tienen una cierta, digamos, grado de incertidumbre, razón por la cual es tan importante encontrar esa fuente de ingresos razonables. Y tal vez un gasto adicional que se viene en este marco de altas tasas de interés que también impacta a los gobiernos tiene que ver precisamente con el pago de intereses. Entonces, en conclusión, una mejor postura de cara pues un poco al déficit esperado del gobierno nacional central. Hemos revisado al alza, digamos, ese indicador de déficit, pero la contrapartida es cómo será esa sostenibilidad en el más mediano plazo. Mencionábamos el sector externo como un sector muy afectado en este 2023, tanto en importaciones como exportaciones, y también aquí de alguna manera un resultado agridulce, porque lo cierto es que como consecuencia de la desaceleración de estos dos componentes y de la economía en general, pues hemos logrado una reducción de la vulnerabilidad externa y vemos cómo nuestro escenario de déficit de cuenta corriente corrige de niveles de menos 6.2% como porcentaje del PIB hacia niveles cercanos al 3 o 3% del PIB. Una corrección bastante importante que creemos se pudiera llegar a sostener para los siguientes años, siempre que estamos en una coyuntura, digamos, de desaceleración todavía de exportaciones e importaciones, se cierra ese endeudamiento externo y pues el resultado es una reducción de la vulnerabilidad externa que también se ha reflejado en el comportamiento de los mercados financieros con una corrección en meses anteriores del riesgo país colombiano.
Dicho lo anterior, en materia de tasa de cambio, precisamente vemos una postura donde anteriormente teníamos una tasa de cambio un poco más elevada para los siguientes meses, la venimos corrigiendo ligeramente a la baja, encontrando de alguna manera unos niveles razonables de tasa de cambio entre el 4.000, 4.400, con una tasa promedio para el 2023-24 del orden del 4.250. Y creemos que en la medida en que el riesgo país ha venido cayendo, la vulnerabilidad externa se ha venido corrigiendo, nos vamos a estar cada vez más ligados y acoplados a lo que esté ocurriendo en el mercado internacional. Es decir, con esto no estamos diciendo que se acabó la volatilidad de la tasa de cambio, ni mucho menos, sino por el contrario que debemos estar muy afinados a estar monitoreando qué está pasando con las decisiones de la Fed en materia de tasas, con los precios de petróleo a nivel internacional, con el dólar como moneda fuerte en el mundo. Entonces, esa perspectiva por lo menos es una perspectiva claramente que ya dista de los niveles de 5.000 que alcanzamos a ver hacia finales del 2022 y que se asemeja mucho más a lo que ocurre con países pares, bien sea por calificación crediticia o por países cercanos como son los de la región latinoamericana. En materia de inflación, este tal vez es uno de los retos más importantes. Recordar que hemos aumentado nuestro pronóstico de inflación. Anteriormente lo teníamos en 9% para el 2023, sube a 9.6% y la perspectiva para el 2024 es todavía de inflación elevada. ¿Por qué razón? Sabemos que hay factores que están mostrando cierta resiliencia económica que se traduce de alguna manera en precios que no ceden necesariamente a la baja. Tenemos un fenómeno del Niño que podría afectar al alza precios de alimentos, energía. Eso se estaría posiblemente incorporando en el primer trimestre del 2024. Tenemos unos nuevos impuestos saludables que desde el día de ayer todos empezamos a sentir posiblemente en nuestros bolsillos. La idea es dejar de consumir esos bienes, pero sabemos que eso en el mundo se ha mostrado requiere mucho tiempo o no necesariamente son bienes tan, tienden a ser inelásticos a esos impuestos. Y si bien, digamos, el impuesto saludable puede ser marginal de cara a lo que vemos acá en inflación, pues se suma una serie de componentes que ya menciono. Y tal vez el más importante, presión hacia la inflación que se ha venido viendo en meses anteriores, tiene que ver con las alzas necesarias que se han dado en materia del precio de combustible y que pues en teoría y en papel se anuncia que se daría la discusión para los aumentos correspondientes en los precios del diésel. Precios además que también algunos de estos componentes de inflación tienden a ser pegajosos durante el año. Algunos, digamos, de los componentes, como por poner un ejemplo, los arriendos, los servicios públicos, pues se pactan con basado tal vez en un salario mínimo que, como sabemos, muy factiblemente se termine llegando a un nivel de los 2 dígitos para el 2024. Entonces, vemos algunos factores de persistencia inflacionaria que llegan, que de alguna manera nos llevan a pensar que la senda de inflación va a tomar más tiempo encaminarla, pero hacia allá vamos. Creo que ese ha sido el mensaje y el compromiso de parte del emisor y así lo estamos viendo los analistas. El resultado natural es que no se podrá generar esos recortes de la tasa de interés de manera tan rápida como lo esperado. Estamos anticipando que sí se pudiera dar el primer recorte de tasas a nivel de diciembre, llevando la tasa de intervención del Banco de la República hacia niveles del 13% y que se pudieran llegar a dar hasta 400 básicos de recortes durante el 2024. En resumen, un panorama de inflación que reta al emisor a ver cuándo es que puede y en qué forma y con qué gradualidad puede de alguna manera generar los recortes necesarios. Mencionar que países de la región como México, Chile y Perú, pues ya Brasil, perdón, Chile y Perú, México aún no, están precisamente arrancando con recortes de tasas. Entonces, definitivamente continuará este proceso de lenta desinflación, pero pues el ajuste de las tasas va a tomar más tiempo. Y recordemos además que hay rezagos en la transmisión de esa postura monetaria. Aquí ven nuestras proyecciones de mediano plazo y continúo ahora hacia la parte sectorial. Entonces, en resumen, somos
susceptibles a seguir muchos de los fenómenos económicos, macroeconómicos que estamos viendo a nivel internacional. Altas tasas, persistencia inflacionaria, contracción de la demanda, exposición a fenómenos de geopolíticos o climáticos. Y en ese sentido, pues reafirmamos nuestra visión de será un año de prudencia en la medida en que podamos ir encaminando las decisiones de inversión, de negocios, en un año que sí será el año de recuperación, pero siempre de una manera un poco más paulatina y no exenta de riesgos como lo venimos mencionando. Ahora bien, recordar que nuestra guía Bancolombia no solo tiene este capítulo que mira en mayor detalle que lo expuesto acá, todo, digamos, el panorama económico macro. También tenemos un segundo gran capítulo que busca tener una mirada sectorial. Y creemos que en lo sectorial hay oportunidades y tal vez esa es la mirada con la que queremos exponer nuestra guía Bancolombia al mercado. Y tiene que ver con encontrar esos sectores que en medio de un panorama desafiante, como lo venimos mencionando, pudiera, digamos, empezar a traer un cambio de tendencia de cara a un 2024 que hacia finales sería de recuperación. Y una de las cosas que vemos es que el gasto pues fue desbordado durante el 2021 y 2022, 7.5% gastaban los hogares de manera importante y el resultado fue una exacerbación de la cartera, el comportamiento de la cartera de consumo. Pues bien, en el 2022 hemos visto precisamente cómo viene corrigiendo la tendencia, digamos, de la cartera en general, principalmente en lo que tiene que ver con consumo. La cartera vencida altamente con ciertos niveles de deterioro, hace parte del ciclo económico, creo que eso hace parte de lo que es este proceso de normalización y de enfriamiento y de aterrizaje suave de la economía, pero los ojos también tienen que estar puestos sobre cómo, digamos, se mantienen altos estándares en materia de solvencia del sistema financiero, cómo, digamos, algunos sectores, como es la cartera comercial, por ejemplo, todavía sigue teniendo algo de resiliencia. Y las exportaciones, como lo mencionábamos también, pues de alguna manera vienen teniendo un comportamiento que no es nada favorable. Nos preguntan cuándo será que va a acabar los cerca de 9 o 10 meses que llevamos de contracción de las exportaciones, y lo cierto es que el panorama pues no pareciera ser tan favorable en el cortísimo plazo, pero hay que entrar a mirar y discernir un poco dentro de las exportaciones donde pueden existir oportunidades, y que sea una invitación a consultar nuestra guía Bancolombia para ver el detalle de sectores como es el sector de la agroindustria, el sector de la infraestructura, construcción, para encontrar precisamente qué tipo de productos están teniendo qué comportamiento y oportunidades para este 2024. Entonces, hablemos un poquito del reto agropecuario. Y lo cierto es que en adición a todo ese contexto macroeconómico que ya vengo comentando, pues el sector agro además se enfrenta de primera mano a navegar esa serie de fenómenos climáticos. Y uno de los fenómenos climáticos que más afecta o ha afectado, incide sobre los números del sector agropecuario en el 2023, tiene que ver precisamente con no el fenómeno del niño que ya estamos viendo y empezando a conversar sobre, sino sobre el fenómeno climático anterior, el de la niña, que realmente generó unos estragos importantes sobre las cosechas de café, razón por la cual, como lo ven en el gráfico de la izquierda se observa una contracción de 7.7% de los cultivos de café. Eso también va en la línea con el gráfico a la derecha sobre cómo las exportaciones agropecuarias pues tienen un menor desempeño en este 2023 y pone un reto muy importante hacia adelante. Bien, vemos otros sectores, pues en general agropecuario, las exportaciones tradicionales, que seguimos siendo muy dependientes de las exportaciones tradicionales, pues muy expuestas a lo que ocurren con los precios de los commodities, que repito, ha sido un año pues de desaceleración de la mayoría de los precios de commodities. El comercio, otro de los sectores líderes de ese auge económico del 2022, pues naturalmente ha sido tal vez el sector con menor desempeño y de manera más sistemática en este 2023. Acumulamos un PIB de este sector del comercio con una contracción real del 3.6% como PIB de comercio, de acuerdo a nuestras proyecciones, y de todas maneras
permanecería en terreno contractivo para el 2024 con un menos 0,2%. Repito, altas tasas, inflación, decisiones de consumo que se postergan. Sabemos que uno de los sectores más afectados el día de hoy salen nuevamente números sobre la caída de las ventas de los vehículos, por ejemplo. Entonces, un sector que definitivamente viene aunado al comportamiento de una manufactura que también viene en descenso y que seguirá de alguna manera impactado en la medida en que las tasas de interés también permanezcan elevadas. Y aunado al punto de las tasas de interés en el gráfico, a la derecha vemos precisamente cómo se ha comportado la cartera vencida por modalidad de crédito y vemos en la línea amarilla cómo ha sido esa escalada tan importante de la deterioro de la calidad de la cartera del sector de consumo. Esto, digamos, es algo que tiende a ocurrir con los ciclos económicos, tiende a ocurrir con los ciclos de las tasas, pero realmente la escalada en este 2023 en materia de cartera vencida para el sector de consumo es bastante importante. ¿Cuál es la contrapartida? Que naturalmente el sector financiero vuelve y trata de poner la casa en orden, mira a ver qué tipo de cobranzas trata de generar, qué cartera castiga y se repliega en esa tarea de crédito. Y de alguna manera hemos visto una contracción del crédito importante, como lo veremos en el sector de financiero. Pero noten acá que también la cartera comercial, si bien ha tenido un comportamiento también de cartera vencida al alza, lo hace en un grado mucho menor que esa cartera de consumo y microcrédito. Entonces, pues en la medida en que el sector de comercio pues no repunta, las tasas de interés pues aún no ceden y se empieza a deteriorar la cartera y se repliega el crédito, pues de alguna manera es un círculo vicioso de cara a la reactivación del consumo en este 2024. Bien, pensando en otros sectores que de pronto nos dan un poco más de luces y nos abren ventanas de oportunidades, un sector bien interesante para considerar, dada su sorpresivo comportamiento, tiene que ver con el sector de la salud y en menor medida el de la educación, pero vemos acá cómo naturalmente el presupuesto de la salud en el presupuesto general de la nación ha aumentado de manera importante y hay una inyección de recursos para un sector que sabemos tiene una nube gris alrededor, digamos, de una agenda de reforma, pero por el otro lado todos debemos demandar este tipo de servicios y se sigue viendo una dinamización tanto en servicios de salud como de educación, sectores que de alguna manera contribuyen un poco o ayudan a contrarrestar un poco el comportamiento de los sectores antes mencionados. El siguiente sector que vemos, que también ha sido uno de los más deteriorados y que la perspectiva pues es bastante compleja todavía para el 2024, es precisamente el de la construcción. La ejecución presupuestal en infraestructura, los subsidios de vivienda, pues serían claves para la recuperación del sector de la construcción, pero vemos acá en este gráfico precisamente cómo las obras civiles que también, recordemos, venían unos altos precios del cemento, de los insumos, de las materias primas, pues vienen afectando de manera importante al sector. Eso por el lado, pues digamos, de la oferta, pero también por el lado de la demanda con las altas tasas, los cuellos de botella en los programas de subsidios. Y en ese sentido encuentran ahí nuestra proyección de ventas de vivienda según unidades para el 2023, que sería del orden del estimado de ventas estimado de 131,000 para el 2023 y bajando al 120,000 para el 2024. Claramente, no son los indicadores que uno quisiera ver en una desaceleración económica, porque recordemos que este sector de la construcción, de la vivienda, el inmobiliario, pues tienden a ser sectores intensivos en mano de obra y ayudan a dinamizar el empleo. Ahora, precisamente la resiliencia del mercado laboral que hemos visto se ha venido en el pasado jalonando por el comportamiento de sectores y el rezago que algunos de estos sectores líderes tenían. Entiéndase, construcción, comercio, manufactura. Pero las últimas lecturas en materia de mercado laboral hemos visto cómo ya hay una caída en el número de ocupados producto de la desaceleración de los sectores que menciono, comercio, manufactura, construcción, vivienda. Entonces, quisiera uno ver una dinamización en los programas de subsidios, en políticas contracíclicas, pero lo cierto es que el año siguiente también permanecerá desafiante para la construcción.
Muy bien, mencionábamos un poco las perspectivas de los altos precios del Brent y que tendrían una repercusión importante sobre el sector minero energético. Ven ahí precisamente los precios del Brent y los pronósticos con diferente tipo de escenarios, porque acá en medio de tanta incertidumbre, riesgos geopolíticos, pues los economistas tendemos a equivocarnos y nos tendemos a equivocar aún más en medio de tanta incertidumbre. Pero tenemos un escenario base, un escenario optimista, y incluso hay estudios que muestran que en un escenario digamos, aumento del precio del Brent, se habla recientemente del Banco Mundial planteaba un escenario nefasto de aumentos hasta los niveles del $150 el barril. Claramente todavía no vemos eso, pero ya todos empiezan a imaginarse escenarios muy complejos de cara a un deterioro en el conflicto del Medio Oriente y esa repercusión inmediata sobre los precios del petróleo, entendiendo que pues para Colombia puede llegar a ser un factor de mejores ingresos, una dinamización precisamente de este sector de hidrocarburos, pero afecta, digamos, las posibilidades de crecimiento de las principales economías. Entonces, definitivamente un sector de los recursos naturales todavía pues afectado con aumentos de los impuestos, como sabemos, ocurrieron, una política económica que busca, digamos, migrar hacia la transición energética, pero que todavía encontramos mucha inversión extranjera directa a este sector minero y definitivamente tomarán muchos más años lograr desmarcarnos de la dependencia que tiene también nuestra economía de este sector. Entonces, algo de oportunidades en medio de una visión de mediano plazo un poco más incierta para este sector minero energético. Bien, hablábamos también de oportunidades y no solo oportunidades para todos nosotros poder viajar, que ha sido, digamos, uno de los sectores que ha tenido un desarrollo importante en el 2023 a nivel internacional. Ha habido un volver realmente de las personas a vivir experiencias, incluido el del turismo, y vemos una oportunidad importante. La ocupación hotelera, como lo ven en el gráfico en la derecha, muestra unos niveles del 2023, pues no, si bien no tan favorables como los del 2022, que fue ese año donde finalmente pudimos volver a viajar, de todas maneras se mantiene cierta resiliencia y una oportunidad que hay que explorar. De todas maneras, pues mencionar que los altos costos, bien sea vía combustibles, vía inflación, vía tasa de cambio, pues hace de todas maneras, genera algún tipo de presión sobre las perspectivas de hotelería y turismo, pero definitivamente mucho puesto sobre este sector. Y si lo unamos a ese otro sector de entretenimiento, gasto de restaurantes, pues empieza a generar una dinámica de alguna manera de ciclo virtuoso entre estos sectores en medio, repito, de un año desafiante. Finalmente, termino con una mirada hacia el sector financiero que ya lo hemos venido abarcando, pero creemos es un sector muy relevante en medio de esta coyuntura macroeconómica tan compleja. Como lo ven ahí en el gráfico de la izquierda, nuestro pronóstico de la cartera bruta por modalidad denota precisamente un sector y una ralentización de la actividad económica, la demanda y también un repliegue de alguna manera del sector financiero hacia tomar menos riesgo. Se ha venido aumentando el gasto en provisiones de todas las entidades financieras y esto ha venido repercutiendo sobre la rentabilidad del sistema financiero, un sector que fue jalonador en el 2022 y en el primer trimestre del 2023, tal vez fue uno de los sectores que más aportó para el PIB, pues definitivamente se ha venido deteriorando la cartera, con ello hay la necesidad de buenamente generar las provisiones necesarias, aumenta el gasto en provisiones y con ello el costo de riesgo de crédito. Y en ese sentido, pues vemos cómo las proyecciones de desaceleración de la cartera para todas las modalidades, pero en especial para las que más crecieron, consumo y microcrédito, pues naturalmente hace parte de este ciclo. Tal vez mencionar que, contrario a las perspectivas que en algún momento se tenían en el entorno internacional de dificultades y turbulencia financiera, lo cierto es que nuestro sistema financiero es bastante sólido en el cumplimiento de estándares regulatorios prudenciales, colchones de capital que nos blindan en momentos, digamos, de este tipo de ciclo, y precisamente ese gasto de provisiones responde a poder cumplir una tarea ordenada en medio de este aterrizaje suave. Por último,
pues en la guía Bancolombia también van a poder consultar el detalle de la mirada hacia los mercados financieros. El mercado accionario ha sido muy castigado si se compara con otros países de la región. Los volúmenes de negociación vienen retrocediendo y en la medida en que altas tasas de interés le dan una favorabilidad a la renta fija, que creemos que así pudiera permanecer en la medida que las tasas se mantienen altas o empiezan a caer solo gradualmente, pues vemos que las perspectivas del mercado accionario se hacen cada vez más complejas. Encontrarán también en nuestra publicación una mirada a qué significa que Colombia pudiera migrar a estar catalogado como un mercado frontera y las implicaciones que eso tendría en el mediano plazo. Y en adición, en nuestra guía Bancolombia, recordar que encontrarán un detalle de análisis por compañías de los principales emisores, que siempre es una mirada pues muy valorada por el mercado, precisamente para tomar decisiones, digamos, informadas, prudentes y sensatas en medio de un escenario, repetimos, un poco complejo. Les dejamos también para su consulta en nuestra publicación que estaremos lanzando en próximos minutos el detalle completo de las proyecciones económicas hasta el 2027 de las principales variables macroeconómicas aquí expuestas y pues poder terminar esta cuña con decir que si bien será un año desafiante, la prudencia suena como el lema del día, pero también un esfuerzo por encontrar oportunidades donde tal vez no las estamos viendo. Y en eso recordar que lo que son políticas contracíclicas, gasto público, atender precisamente sectores que no han logrado tener esa dinamización, flujos de socios comerciales externos, Estados Unidos, Venezuela, ampliando esa base exportadora, pues parecieran ser algunos, digamos, de las ideas que pudieran explorarse en medio de un año que claramente va a requerir pulso y mucha prudencia. Muchas gracias a todos. Creo que tenemos unos pocos minutos para atender algunas de las preguntas que creo que nos han venido transmitiendo acá a través del chat. A ver, trato de mirar algunas de estas preguntas y en todo caso, pues siempre muy abiertos a poder ayudarles a responder lo que se requiera. Mientras me confirman si tenemos acá alguna pregunta. Adelante, Arturo. Sí, mira, Laura, hay una pregunta relacionada con cómo ven la perspectiva de crecimiento y de inflación frente a las reformas que actualmente está adelantando el gobierno. Una muy buena pregunta y tal vez no lo mencioné como una fuente de incertidumbre, pero definitivamente así lo seguimos viendo. Creemos que más que pensar la probabilidad que pudiera tener de favorabilidad algunas, digamos, de estas reformas, según analistas expertos en ese tema, no somos nosotros somos expertos un poco más en la parte económica y sectorial, pero pues naturalmente estamos siguiendo lo que viene pasando con las reformas. Pareciera haber un poco más de probabilidad de aprobación de la reforma de la salud y en menor medida pues también la pensional. Pareciera que la laboral tiene una serie de discusiones un poco más retrasadas y unas posturas muy complejas. Naturalmente el escenario es otro en el momento post elecciones, que creo que todavía estamos terminando de analizar y de entender. Hay muchos factores para considerar, pero creemos que son más de mediano plazo y tal vez recordar que el marco fiscal de mediano plazo y nuestro análisis de postura del balance fiscal que les mencionaba en torno a la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, pues definitivamente no incorpora en ninguna parte los posibles costos que tendría la implementación de las distintas reformas. Y eso creo que es algo para notar y sigue siendo, digamos, un grado de incertidumbre, no solo frente a la factibilidad que se aprueben, sino cómo se aprueban
y cómo se va a financiar. Entonces, en la medida en que aún no tenemos claridad en ese aspecto, pues es difícil de incorporarlo dentro de este análisis, pero sin duda sabemos que una reforma pensional tendría unos efectos bastante negativos de cara a la profundización del mercado de capitales, de actores como los fondos de pensiones. Hay muchos estudios directos de los gremios que denotan los costos de eso. Hay estudios que muestran de parte de los gremios como FENALCO, el ANDI, que denotan los sobrecostos que se tendría productos de la reforma laboral. Entonces, sin duda, un componente más para mirar, pero hemos querido en esta visión de la guía de 2024, digamos, poner un poco en stand-by de alguna manera el análisis de reformas, entendiendo que también el mercado está volcado un poco más a mirar qué es lo que está pasando afuera y cómo nos va a impactar ese escenario de altas tasas de interés que menciono de parte de la FED. Bueno, Laura, aquí hay tres preguntas que voy a tratar de resumir en una. La primera es una solicitud y es, pues, mientras que cubrimos el tiempo de las preguntas, algunas personas quisieran ver el último slide donde están las proyecciones para que lo puedan ahí atender. Con eso resuelvo una. Las siguientes dos están relacionadas con sobre la dinámica de inflación y el nivel terminal de 5,9 que tenemos para el próximo año. Y particularmente mencionan que si están incluidos un empeoramiento del fenómeno del Niño. Muy buena pregunta. En efecto, mencioné varios factores que nos han llevado a revisar al alza en esta nueva entrega los datos de inflación. Anteriormente teníamos 5.6% para el 2024, ahora vamos hacia el 5.9%. El fenómeno del Niño, cada vez más desde el punto de vista climático, se está anticipando que tendrá un efecto más fuerte, no obstante, de menos duración. Y el efecto estaría un poco más enfocado hacia el primer trimestre del 2024, primero o segundo trimestre del 2024. Entonces, algo de eso está precisamente incorporado en ese aumento del 5.9%, pero hemos estudiado cómo el fenómeno del Niño como más cercano o que creemos nos da más luces de cara a lo que pudiera ocurrir, que fue el del 2015 y 2016, pues tenemos unos análisis que mostraban cómo posiblemente aumentaban los precios de los alimentos y en qué medida, y lo cierto es que en ese periodo no fue tan exacerbado como para que aquí ese fuera el componente determinante en el aumento de nuestro pronóstico de inflación. Creo que lo que más está incorporado en este nuevo número tiene que ver con las alzas del combustible que aún faltan. Recordemos que en octubre se detuvo el aumento de los precios de la gasolina, pero solo por un mes. Nuevamente en noviembre aumentan 400 pesos y pues ya el ministro el día de hoy informa que faltan creo que 3 o 4 aumentos más de gasolina antes de empezar a dar la discusión de cara al diésel. Esos son componentes que vienen impactando de manera importante la inflación en el 2023 y que creemos se trasladaría hacia el 2024. Vale, una pregunta relacionada, mencionan, sin dejar el nombre, ¿cree usted que el gobierno nacional influenciará mucho más en la reducción de la tasa de usura? Qué buena pregunta. Pues tal vez decir que recordemos que es la superintendencia financiera que primero pues la tasa de usura está, digamos, escrita en ley y de alguna manera pues está pactada de esa manera y depende, es 1.5 veces la TIBC, la tasa interbancario corriente, que la certifica la superintendencia financiera. La superintendencia financiera tiene, digamos, la potestad de metodológicamente decidir la forma en que recoge el comportamiento de las tasas de colocación del mercado por los distintos segmentos, que también está arreglado a nivel pues de ley y de decreto, pero definitivamente define la metodología. Lo anunciamos en nuestra publicación de Radar Económico de esta semana, precisamente cómo las tasas de interés certificadas y por ende las de usura vienen cayendo de manera sistemática más o menos desde marzo de este año, producto de un cambio metodológico precisamente que la superintendencia financiera anunció y tiene público en su página, pero también producto de las tasas de interés que recordemos algunos bancos anunciamos. Bancolombia
fue pionero en esto en marzo de este año, de decir, oigan, entendemos un poco la coyuntura la que están atravesando los hogares, vamos a repensar algunas tasas de interés, como fueron las tasas de interés de crédito. Entonces, yo creo que tiene como dos componentes, uno de una certificación que metodológicamente sufre un cambio y empieza a ajustarse hacia la baja, pero dos, de alguna manera, algo de coyuntura de mercado y las condiciones de liquidez que así lo permitieran. Entonces, volviendo a la pregunta, si considero que la tasa de interés o la tasa de usura continuará cayendo, pues aparentemente sí, porque metodológicamente así nos lo están anunciando. Es una transición en su metodología que entiendo en un par de meses culminaría, pero recordemos, pues de alguna manera sí también obedece a las condiciones de mercado. Donde tenemos que tener un poco de cuidado es de cara al resto de las tasas de interés del mercado, porque si las tasas de interés por el lado del fondeo, y estamos diciendo que las tasas del Banco de la República permanecen en sus niveles, recordemos que el banco las mantuvo estables el día de ayer, y no se ven perspectivas de que el fondeo de los bancos, las tasas, digamos, de los depósitos estén cayendo, pues naturalmente no compagina muy bien, digamos, con una caída de parte de las tasas de los créditos. Entonces, pues, una dinámica para mirar. Y tal vez un último comentario frente a este punto, que lo anotamos bastante bien en la nota de esta semana. Recordemos que cuando la tasa de usura se vuelve limitante, es decir, que se me hace más difícil cobrar una tasa alta para la población más riesgosa, que termina ocurriendo, y esto lo demuestra la literatura, se contrae el crédito para esos segmentos. Entonces, pues, pudiera ser que cae la tasa, pero la contrapartida pudiera ser una caída también en desembolsos para ciertos segmentos de la población. Vale, hay otra pregunta formulada por Luis y dice, ¿algún comentario acerca de la posible clasificación de Colombia como mercado frontera y sus posibles consecuencias? Sí, esto precisamente lo incluimos en nuestra guía Bancolombia, en la sección que estaremos publicando el día de mañana, que tiene que ver con todo el mercado de renta variable y esa perspectiva. Desde Bancolombia y pues por supuesto otros bancos han hecho un análisis de eso que implica. Tal vez decir que eso es una conversación que viene abierta de tiempo atrás. Existen ciertos riesgos, digamos, de mediano plazo, pero como lo anotamos un poco en la publicación, aún está por verse, uno, cuándo se daría eso toma una transición, y dos, si el mercado de alguna manera lo viene descontando. Tal vez mencionar que en la medida que logramos incorporarnos como un mercado de capitales un poco más visible en términos del mercado integrado con Chile y Perú, pues de alguna manera pudieron pensar que se disipan las posibilidades de volverse a ese mercado frontera, pero sin duda algo que exploramos en la publicación que, repito, también lanzaremos el día de mañana. Bueno, creo que queda un espacio para una pregunta adicional. La formula Harold Rubio y pregunta, ¿el dato de inflación proyectada tiene en cuenta el nuevo impuesto a la comida chatarra, así como el incremento en el costo de los peajes? Buena pregunta. Sí incorporamos desde incluso las proyecciones que teníamos en junio, el componente de los impuestos saludables en los meses y la transición que iba a tener. Recordemos que los impuestos saludables va transicionado, digamos, el porcentaje que se viene cobrando. Y repito, es algo marginal, creo que es menos de un por ciento o 0.5% dentro del cálculo. Entonces, es un poco marginal de cara a las otras presiones inflacionarias, pero buen punto, el tipo de cosas o noticias que nos traen los peajes. Ese en particular, pues no lo incorporamos, y seguramente vendrán otra serie de análisis que se desprenderán a lo largo del 2024 de cara a posibles pues nuevos aumentos en diferentes sectores. Creo que si terminamos con esa pregunta, pues agradecerles a todos la asistencia, la conexión a este espacio, invitarlos nuevamente a consultar todas nuestras publicaciones, a inscribirse para recibirlos en los formatos que mejor se les acomodan. Y tal vez un último anuncio para darles, tiene que ver con el lanzamiento que está haciendo la Bolsa de los premios a los centros de investigación económica, invitarlos a realizar la votación de cara a los centros de investigaciones que ustedes mejor consideran en las diferentes categorías, están haciendo la tarea, y también enviaremos comunicación frente a esos premios reconocidos de parte de la Bolsa.
Una muy feliz tarde para